voy a iniciar la grabación. Entonces ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí, sí se ve la pantalla, sí. Bueno. Entonces, listo. Pantallas. Eso, tengo una captura para invitar a los compañeros a que de pronto se unan. Como yo ya compartiendo pantalla ya no la veo, entonces usted sí puede enviar allá. Listo, ¿cierto? Señorita. Bueno, Escribir es un un gusto, mensaje. eso, ya la dejo allá, ¿cierto? Bueno, un gusto saludarla. Esperemos que en el transcurso de la presentación ingresen otros estudiantes. Bueno, igual yo comparto, queda la grabación acá y se puede compartir en el chat del grupo para que quede ahí como Sí. evidencia. Bueno, entonces de la universidad, hoy tenemos el encuentro desde la Escuela de Ciencias de la Educación, desde el CEA Ibagué, quien orienta el taller hoy del CIPAS, es Bárbara Triana, quien les habla, y el tema hoy relacionado con la guía de actividades es aportaciones de la pragmática a la enseñanza del español como lengua extranjera. Ese es como el eje central que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a hacer como una introducción de qué es la pragmática. Entonces entrando acá, entonces nos dice que la pragmática es la enseñanza de la lingüística, que estudia el uso del lenguaje en contextos reales de comunicación. Analiza cómo los hablantes interpretan e infieren significado más allá del contenido literal, teniendo en cuenta factores como la intención, el contexto, la situación comunicativa y las normas sociales. Entonces, en esta primera 4 líneas que he leído, nos están dando a entender qué estudia la pragmática. Entonces, la pragmática no solamente es lo que se dice, sino el contexto y las intenciones comunicativas, la entonación, la voz, de pronto un gesto, todos esos factores, un movimiento también puede inferir mucho en lo que quiere dar a entender la persona que habla. Entonces, no es lo mismo llevar las palabras de manera literal, sino que hay una intención comunicativa y va más allá. Entonces, eso va muy relacionados con los niveles de lectura. Cuando nosotros leemos, tenemos que lo que primero uno analiza es de manera literal. Entonces, yo leo, interpreto. Pero si yo ya hago una mejor comprensión de lectura, ya empiezo a inferir. Cuando hacemos inferencia, entramos a ese contexto, ya sea el texto hablado o escrito, pero hay una intención, hay una pragmática ahí que está jugando dentro de lo que decimos. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que la intención comunicativa va con esa inferencia y hay que hacer una comprensión de ese contexto en el que nos estamos actuando o estamos desarrollando una actividad de habla, o ya sea una comunicación escrita también. La relación entre pragmática y la enseñanza de las lenguas. Se hace esta relación porque ustedes como estudiantes de lenguas extranjeras deben de manejar muy bien estos conceptos de pragmática y de actos de habla porque ustedes van a entablar comunicaciones con personas nativas, con personas de otros dialectos, van a empezar a interactuar y ustedes como docentes tienen que afianzar esos conceptos para poderlos también enseñar. Entonces, en la enseñanza de la lengua, la pragmática permite formar hablantes competentes, no solo en la gramática y el vocabulario, sino también en el uso adecuado del lenguaje según el contexto cultural y social. Enseñar una lengua incluye enseñar el cómo, cuándo y por qué decir algo,
y no solo qué decir. Uno no puede hablar por hablar, sino que siempre el mensaje tiene una intención. Entonces, como lo diga, como se dice, entonces ahí va a haber una interpretación. Entonces aquí viene la importancia del enfoque pragmático en las lenguas extranjeras. Es español, cómo se lleva en esa lengua extranjera. Entonces, el enfoque pragmático contribuye a que los estudiantes se comuniquen de forma más natural, evitando malentendidos interculturales, fortalece la competencia comunicativa y promueve una interacción efectiva, cultural, apropiada en situaciones reales. Entonces, acá vamos a mirar unos ejemplos, ¿cierto? Este ejemplo que le traigo acá. Y ahorita pues vamos a analizar otros, a ver qué infiere. Entonces, este primer ejemplo que está en la diapositiva, entonces nos dice, hay una diferencia cultural, ¿m? La diferencia cultural. Entonces dice, situación, un estudiante extranjero en España le dice a un camarero, quiero agua, pragmáticamente inapropiado. Se puede decir, quiero agua, porque es dado como una orden autoritaria. Aunque gramaticalmente es correcto, suena demasiado directo o incluso grosero en el español. La forma más adecuada sería, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Entonces, una forma más adecuada. Pueda que hay personas o en otros contextos que esa forma de hablar es propia de la región, ¿sí? Que hablan de manera directa. Hay países que para redactar un mensaje son muy concretos. Nosotros los colombianos somos mucho más minuciosos al entablar o enviar un mensaje por correo, porque nosotros utilizamos el saludo, un cordial saludo, siempre tiene un cuerpo y siempre tiene una despedida, y tiene una firma, atentamente y en firma. Pero en otros países no, son muy concretos y son palabras así, frases muy cortas y específicas de una orden o de hacer algo. Nosotros le damos muchos rodeos al mandar el mensaje, pero ese es el estilo de nosotros los colombianos. Debe ser muy cuidadosos al enviar un mensaje y que debe tener una estructura. Pues eso es lo que nos han enseñado y debemos de la manera más formal enviarla y que quede con una estructura adecuada. Por ejemplo, en la UNAD, siempre nosotros los maestros nos piden de que tengamos unas estructuras y una etiqueta para dirigirnos a los estudiantes. Si no lo utilizamos, pues posiblemente los estudiantes se van a sentir decir, uy, la profe no pide ni el favor, ni da las gracias, ni da el mensaje, no dice quién lo escribe, es ella o es otra persona. Pues se supone que si el correo va dirigido, yo lo escribo, pues soy yo, ¿no? Pero si no hay una firma ni nada, entonces como que el estudiante, bueno, ¿y eso quién lo escribió? Entonces tiene que irse al correo para verificar quién lo dijo. Entonces, eso es lo que es el ejemplo, es la diferencia cultural que tenemos nosotros los colombianos, a diferencia de Brasil y de otros países que son muy concretos cuando envían un mensaje escrito. Entonces, acá dice la explicación, la pragmática enseña cómo adaptar el lenguaje a normas sociales del idioma. Entonces, nosotros somos organizados a diferencia de otros países. Tenemos esa intención comunicativa y eso. Entonces, cuando usamos el discurso, mantenemos el mensaje hablado, ¿sí? Cuando estamos en el aula. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, llega el niño tarde y le dice a la docente, entonces, le dice la profe al estudiante, bonitas horas de llegar. Entonces, ¿qué interpretaría usted ahí si usted llegara tarde? Dígame, ¿qué interpreta?
Pragmáticamente, ¿qué le da a entender? ¿Cuál sería la interpretación pragmática que le daría a lo que le acabo de decir? Bonitas horas de llegar, le digo. Entonces, ¿usted qué pensaría? Pragmáticamente, pues que es tarde, ¿no? Que es tarde, pero el tono de voz que utilicé, la profesa brava, o lo dijo de forma, cómo lo sintió? ¿Como O regaño? sea, desde mi punto de vista lo hizo con doble intención. Con O una sea, intención. estaba brava por la irresponsabilidad del estudiante, por llegar tarde. Eso, ¿cierto? Entonces hay una intención ahí que no lo regañó, ¿cierto? No hubo un llamado de atención formal, pero nomás con la forma de que le habló, se habla, se siente que que la profe está enojada, que no le gustó a la hora que llegó, ¿cierto? Que no le gustó la tardanza del estudiante. Entonces voy a ponerle petición, hacer una petición directa. Bueno, entonces, hace mucho calor aquí, ¿no cree? ¿Qué interpretación pragmática usted cree que le da a lo que le acabo de decir? Hace mucha calor aquí, ¿no cree? ¿Qué piensa? ¿Qué se imagina usted ahí? Caterine, ¿está por acá? Tiene el micrófono cerrado. Uy, hay varios estudiantes, qué bueno, no me había dado cuenta. Bienvenidos a todos, qué bueno que estén aquí. Bueno, estamos explicando hoy en el encuentro, no sé a qué horas ingresó a cada uno, pero llevamos pocos minutos en relación al encuentro de hoy, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la pragmática. Y la pragmática se trata del discurso, tanto el discurso hablado como escrito. La pragmática es la que hace una inferencia, va más allá de lo literal. Si habláramos de niveles de lectura, la pragmática estaría en el nivel de inferencia o más allá, porque juegan contextos culturales, sociales y el formalismo que cada uno podemos tenerlo en nuestra forma de ser, en nuestro contexto, en la forma de cómo saludamos, cómo nos dirigimos a otras personas, el tono de voz, las entonaciones, todo eso juega en el papel pragmático y es lo que ustedes deben fortalecer, ¿cierto? Fortalecer en el ejercicio como docentes en lengua extranjera, porque ustedes enseñan el español y también van a enseñar una lengua extranjera, pero entonces primero debemos conocer todos esos elementos que juegan en el área de español o en la lengua materna, como estamos viendo el curso. Nuestra lengua materna, pues la llamamos, a uno le llaman castellano, otros le llaman español, ¿cierto? Y acá en la universidad, pues le tenemos el nombre lengua materna. Entonces debemos conocer las ramas de la lingüística, que ya la tuvieron que haber visto en el curso de lengua materna 1, y aquí estamos fortaleciendo lo que vimos en el taller pasado, y ahorita estamos reforzando lo que es la pragmática y estamos viendo actos de habla para que los tengan en cuenta, que son muy importantes en el ejercicio de enseñar una segunda lengua. Entonces estamos haciendo el ejercicio de un contexto donde yo digo, hace mucho calor aquí, ¿no cree? Entonces, ¿qué les da a entender eso?
¿Qué les da a entender Que eso? usted tiene calor. Señora, Que tiene calor. cierto que está haciendo calor, pero pragmáticamente, ¿qué les da a entender a la otra persona? ¿Solamente es un comentario o qué pasaría ahí? ¿O es una forma indirecta de decirle a alguien algo? No está buscando tema de conversación o iniciando una conversación. Buscando una respuesta o comunicarse con esa persona. Bueno, eso es lo que usted está interpretando. Indirectamente le está diciendo que él tiene calor. Sí, tiene calor, pero cuando le dice no cree, entonces si estamos en una sala, estamos los dos, y yo le digo a usted, uy, está haciendo mucho calor aquí, ¿no cree? Entonces, ¿qué diría Que la otra persona? salgan, que prendan el ventilador. Ah, exacto, ¿cierto? Abrir las ventanas, que prenda el ventilador, si estamos en una casa o en un salón. Bueno, pues prendamos el ventilador, le está dando a entender a la otra persona que tiene calor, por lo menos páseme un vaso de agua, prenda el ventilador, abramos las ventanas, que circule el aire, ¿sí? Porque de pronto la persona pues le da pena decir de manera directa que ábrala o que le dé agua o que prenda el ventilador. Entonces, ahí está, de manera pragmática, le está dando a entender que necesita algo y ese algo puede ser el ventilador, ese algo que corra ventilación, que ese algo que quiere tomar agua para bajar su temperatura corporal, ¿sí? Bueno, entonces el O sea, significado, doctora, prácticamente es como una pregunta retórica, ¿no? Que busca como una confirmación por parte de la persona a la que le está diciendo. siempre va a haber una inferencia. Entonces, pueda que la persona la entienda o pueda que la otra persona ni la tome, ¿sí? Que le pase por alto. Dijo eso, pero él se siente tranquilo, fresco, no tiene calor, pero la otra persona sí, pero no la interpretó. Entonces, esa es la intención. Si a mí me dicen eso, yo le digo, uy, sí, está haciendo calor, venga, prendemos el ventilador o abramos el ventanal, ¿sí? Buscamos como darle una respuesta y una solución a esa persona porque me está diciendo algo. El significado real se entiende por el contexto, la intención y por las palabras no literales, porque no le está diciendo, oiga, prenda el ventilador porque tengo calor. No le está diciendo, lo está diciendo de manera eh, de fondo, allá oculto, está oculto la intención, pero es clara la. Vamos con otro ejemplo, a ver, vamos con uno de humor o ironía. Eso es muy bueno. Entonces, cuando escuchamos chistes, vemos todo ese humor negro, hay que hacer inferencias y eso estimula mucho el aprendizaje. Entonces, escuchar chistes, entender, ahí viene la parte de interpretar y de llegar a eh, hacer una comprensión más profunda de lo que se está diciendo. Entonces, eso es bueno. Entonces, ahí juega también la pragmática. Entonces, hay una situación, una persona tropieza, cae y su amigo le dice, qué elegante tu entrada. ¿Cuál sería la interpretación literal? Qué elegante tu Una entrada. burla. Pues, de manera literal, pues parece un elogio. ¿Mm? Qué elegante tu entrada, le dice el otro. Entonces, de manera literal es un elogio, pero la interpretación pragmática, ¿qué sería? Irónica. Una burla. Una ironía, ¿cierto? Que es de burla. Entonces, el verdadero mensaje depende del tono, del gesto y la relación entre los hablantes. Empieza a jugar ahí. Entonces, dependiendo de con quién se esté hablando, ¿sí? La amistad
¿cómo está esa amistad con esa otra persona? Entonces llegó, sin culpa tropezó con el andén y ¡prum! Ingresó casi contra el piso, llegó allá. Pero entonces todo el mundo lo observó y alguien le dice, qué elegante tu entrada. Entonces la persona se puede sentir muy mal o la persona se ríe si es de acuerdo a un amigo y tienen como esa forma de chancearse, ¿cierto? Pero si yo desconozco a esa persona a mí me pasa eso y me dicen eso, pues yo una vez me voy a sentir pues mal, me voy a sentir mal. Digo, uy, qué oso que hice. Todo el mundo se está burlando de mí, todo el mundo me está mirando. Entonces es ahí donde juega esa parte irónica o el humor también, porque a veces hay chistes que son así. Entonces ahí se volvió en humor, si es una persona con la que yo hablo, recocho, molesto, entonces ahí juega. Vamos con otro contexto, ya sea llama formal o informal. Entonces vamos a escuchar una situación. Un estudiante habla con un compañero, ¿sí? Y habla con un compañero y luego con un profesor. A su amigo le dice, ¿qué? Le puede decir, ¿qué más, parce? Al profesor, buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra? Entonces, ¿qué explicación pragmática, teniendo que es un contexto formal o informal, ¿no? Estamos hablando de los contextos. ¿Qué explicación pragmática le puede ajustar al registro léxico que utiliza el estudiante con las dos personas que hablan? Entonces, al compañero dice, ¿qué más, parce? Y al profesor le dice, buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra? Entonces, eso nos da a entender qué. A ver, Lisette. Que la intención es la misma, pero con diferente vocabulario, el saludar y saber cómo están. Bueno, sí, hay una misma intención, ¿cierto? Pero se utilizan dos contextos, ¿cierto? Dos contextos, tanto lo formal como lo informal. Cuando tenemos una confianza, pues podemos hablar con ciertas personas de cierto modo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender cuando vayan al aula. Ustedes como futuros profesionales, docentes que ya se están formando y que van a ir al aula, ya los van a ver como docentes, no los van a ver como un compañero más o un amigo más o un conocido más que de pronto se encuentren alguien conocido en el aula, sino que ya deben utilizar una terminología adecuada frente a la profesión que tienen. Entonces, las chanzas, toda esta dinámica de confianza con padres de familia, con estudiantes, deben de mantener una postura, una posición como futuros docentes que son, no pasar, ir más allá porque puede haber se pueden malinterpretar situaciones, pueden haber, bueno, pueden llegar hasta casos graves cuando se pasa uno la confianza con los estudiantes. Una mala palabra o chanzas como se hablan la juventud de ahora, que utilizan palabras de pronto inadecuadas para decir y decirle al otro ciertas cosas y utilizan, son groserías, pero es como lo que se ve ahora y es la relación de la juventud. Pero un joven estudiante ya futuro, ya próximo a graduarse, no puede utilizar ese tipo, pues porque su profesión lo van a malinterpretar. Entonces, eso es lo que quiero entender, que su formación en el área que estamos viendo, que ahorita que es la pragmática, ¿sí? En este tema tan importante, que también juega ese papel importante en las relaciones interpersonales con la comunidad educativa y con el contexto social, porque nosotros ya somos figuras
Y cuando somos figuras debemos manejar un vocabulario y una escritura adecuada. Cuando escribimos en un chat, cuando vamos a hablar con la comunidad educativa o si sea con el contexto que nos rodean, porque ahí nos están midiendo. Entonces, uy, mire, y es profesor, de una vez dicen, y es profesor y mire cómo habla. Entonces, es para que, eso es como una reflexión para que ustedes mejoren en esos aspectos. Bueno, ya entrando, ya analizamos lo que era la pragmática con ejemplos y todo. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Voy a ampliarla y continuamos. Ahora dice, aportaciones de la pragmática a la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, la pragmática es el estudio del lenguaje en contextos, lo que yo les estaba hablando ahorita, ¿no? Ofrece valiosas herramientas para la enseñanza del español como lengua extranjera. Al comprender cómo los hablantes nativos utilizan el lenguaje para comunicar intenciones, expresar cortesía, navegar en situaciones sociales, los profesores de lenguas extranjeras pueden preparar mejor a sus estudiantes para comunicarse de manera efectiva y apropiada con el mundo real. Esta presentación explora algunas de las aportaciones clave de la pragmática a la enseñanza de la lengua extranjera, brindando a los profesores un marco teórico y práctico para mejorar sus clases. Entonces, eso es lo que uno siempre busca en este quehacer pedagógico. Entonces, no solamente es aprender la teoría, ¿sí? Y entender conceptos, sino que también nosotros queremos que ustedes como estudiantes y futuros docentes entiendan que hay conceptos, pero que estamos ejerciéndolos desde nuestro rol como docentes. Entonces, esa pragmática también está presente en sus vidas y también la gente lo está observando, aunque no conozcan el concepto, pero sí nos están valorando pragmáticamente, nos están midiendo pragmáticamente en un contexto y en ese contexto sociocultural que a veces es muy fuerte y nos mide. Entonces, es para que tengan una postura, miren su forma de vestir, su forma de actuar, ¿sí? La forma de cómo saluda, las intenciones que ustedes tengan de cortesía, todo eso es importante que lo vayan resaltando en su vida diaria para que ustedes también lo puedan ejercer y lo puedan ir enseñando en el aula, cuando ustedes tengan sus estudiantes, poder saludar de manera muy asertiva, ser siempre muy asertivo con las palabras con las que nos vayamos a comunicar y no ofender a nadie. La forma de burla, todo esto pues permite de que un niño o un joven tenga choques con el profesor, porque a veces nosotros tomamos las cosas tan como nos tratan a nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Y que no nos afecta, pero a otras personas sí les afecta. Entonces, a veces un gesto o una actitud fea hacia un estudiante, el estudiante se va a sentir lastimado. Entonces, ahí juega la pragmática. Bueno, entonces continuamos esta reflexión. Era una reflexión para que ustedes vayan mirando que la teoría no solamente es en llevarla ahí en el discurso o aprender conceptos, sino que también la debemos aplicar en nuestra vida. Bueno, entonces ahora entramos con los actos de habla. Tenemos a dos grandes, ya yo resalté a dos grandes representantes de la enseñanza, ¿cierto? Entonces está el filósofo británico de la Universidad de Oxford, que fue el creador de la teoría de actos de habla, desarrollada principalmente con su obra. Yo en inglés no lo sé, pero ahí está. Entonces dice cómo hacer cosas con palabras, publicada póstumamente en 1962, más o menos hace 51 años fue esto, ¿sí? Entonces, él argumentó que hablar no es solo describir la realidad, sino también realizar acciones mediante el lenguaje.
propuso 3 tipos de habla que ocurren cuando hablamos. Entonces, cada vez que hablamos, estamos haciendo esos tipos de habla: locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. Entonces, en el acto locutivo, lo que se dice, en el acto ilocutivo, la intención al decirlo, siempre va a haber una intención, ¿sí ve? Yo ahorita ya les hablaba de la intención comunicativa o esa intención pragmática que tenemos cuando decimos un discurso. Entonces, lo que se dice, la intención al decirlo y el efecto que tiene el oyente. Entonces, ese efecto también es lo que se les estaba resaltando ahora, que la forma de cómo nosotros lo que se diga, la intención de decirlo y el efecto que tiene al oyente. Entonces hay que tener un cuidado tan grande ahora con lo que se dice en el aula y la forma de actuar con los estudiantes, porque a veces nosotros lastimamos sin querer a nuestros estudiantes y esto tiene que ver con los actos, el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, porque podemos enfrentarnos a situaciones de alejar a nuestros estudiantes y que no les guste una clase, porque debemos ser muy cuidadosos con las intenciones comunicativas y nuestros actos de habla en la enseñanza. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces ahora viene John, ¿sí? Un filósofo estadounidense, les dice que fue discípulo de Agustín y profesor de la Universidad de California, ¿sí? Amplió y sistematizó la teoría de actos de habla con su obra Spence Acts, no sé, en 1969 propuso una clasificación detallada de los actos ilocutivos, ¿cierto? Entonces acá dice ilocutivo es la intención al decirlo. Él se centra en eso, que son las verdades, acciones realizadas con el habla, que es prometer, pedir, afirmar, etc. Y clasificó los actos de habla en 5 tipos: representativos, directivos, comisivos, expresivos, declarativos. Esta clasificación ha sido clave para la enseñanza de lenguas, ya que ayuda a entender cómo usamos el lenguaje en contextos reales y cómo enseñar estas funciones comunicativas a los estudiantes. Entonces, mire, él lo representa en 5 momentos, ¿no?, que utilizamos. Pero teniendo en cuenta el anterior, él se centra en ese acto de habla ilocutivo. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, esos actos de habla que se estaban hablando anteriormente por la teoría, ¿cierto? Entonces, un acto de habla es una unidad básica de comunicación que se realiza en una acción. Comprender los actos de habla es crucial para la competencia comunicativa. Por ejemplo, prometer, pedir, disculparse, felicitar, sugerir son actos de habla. Con una palabra podemos marcar a alguien. Con una palabra podemos exaltar a alguien. Entonces, hay que mirar esas intenciones comunicativas y en la enseñanza. Entonces, en esa enseñanza de la lengua extranjera, los profesores deben introducir los actos de habla comunes en el español y enseñar las frases y expresiones típicas que se utilizan para realizarlos. Los estudiantes deben aprender a conocer el contexto en el que es apropiado utilizar cada acto de habla, así como las variaciones culturales con su expresión. Entonces, acá hay unos actos de hablas, ¿sí? Los actos de habla representativos o expresivos. Entonces, expresan hechos, creencias u opiniones. El hablante se compromete, dice, la verdad de lo que dice. Ejemplo, hoy hace frío. Creo que ella está enferma. El español se habla en muchísimos países. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que no todos los contextos pueden influir esas representaciones. Entonces, ahí
representaciones de cada de pronto región de Colombia, ¿cierto? Tenemos formas de decir cosas que de pronto en unas regiones son un poco más fuertes que en otras, pero que si vemos el contexto, pues no lastima, pero si van a otro contexto, pues podría ser muy grosero. Ahí está. Las representaciones culturales influyen en los actos de habla. Entonces, actos directos buscan que el oyente haga algo. Incluyen órdenes, peticiones, sugerencias o preguntas. Cierra la ventana, por favor. ¿Puedes ayudarme con esto? Te recomiendo leer este libro. Entonces, ahí está. Entonces, actos directivos. Entonces, después vienen actos de compromisorios que hacen que el hablante se compromete a realizar una acción futura. Ejemplo, mañana te llamo, prometo entregártelo a tiempo, voy a estudiar más para el examen. Actos expresivos que hacen que expresen emociones y sentimientos o acciones del hablante. Gracias por tu ayuda, lo siento mucho, qué alegría verte. Y actos declarativos. Cambian el estado de las cosas mediante el lenguaje. Requieren una autoridad o un contexto institucional. Queda usted despedido. Lo declaro marido y mujer. El examen ha sido anulado. Entonces, estos actos de habla declarativos son de orden, de mandato. Cuando yo mando una orden, doy un mandato para que alguien lo haga algo. Estoy mandando una función para que se haga. Esto viene relacionado también con las funciones del lenguaje, como se tocaron en la vez pasada. Entonces, todo viene como una entrelazada una con otra para apoyarse. Entonces, esa parte de la pragmática y de los actos de habla, ya sea de forma escrito o de forma verbal. Entonces se organizan el discurso, hablado o escrito, que debemos utilizar unos conectores discursivos o unos marcadores discursivos. Y esos marcadores son representaciones que se organizan, estructuran o matizan el discurso, van más allá de los conectores porque incluye funciones interactivas y expresivas. No solo son lógicas, ayudan a guiar al oyente o al lector dentro del discurso y pueden tener una carga pragmática emocional. Entonces, miren, ahí está jugando las dos, los actos de habla y la pragmática, ¿sí? Con esas intenciones con las que hablamos. Entonces puede uno organizar el discurso. Entonces, para entender aún más esto, yo les traje unos documentos que los voy a ir compartiendo en el chat, que son estos. Entonces, permítame, me salgo de la presentación aquí. Hoy me ubico donde es que íbamos, estamos acá. Y este. Entonces, yo lo saqué para que ustedes los tengan, que son valiosos para su trabajo escrito cuando no lo necesiten, ¿no? Que vayan a tener que argumentar o utilizar. Estos documentos son muy apropiados para ustedes. Entonces vamos a abrir me voy a parar por acá. Yo creo que yo lo tenía abierto, pero que estaba mirando el horario de los docentes. Voy a abrir a ver si abre. Entonces acá está listado de marcadores. Listado de marcadores discursivos y conectores. Bueno, diferencia entre marcador y conector tienen una similitud, pero los marcadores textuales o discursivos es un concepto mucho más grande que los conectores.
Y no todos los conectores pues son marcadores discursivos, pero entonces o no todos los marcadores discursivos son conectores, mientras que los conectores sí son marcadores discursivos. Entonces acá tenemos, entonces para distribuir, vamos a empezar un discurso. Entonces dice, para empezar, antes que nada, inicialmente, ¿sí? Ahí estamos utilizando. Vamos a distribuir, dice, por otro lado, por un lado, por otro, por una parte, por otra, estos, aquellos. Ahí estamos utilizando marcadores discursivos de llamados distribuidores. Vienen los ordenadores. En primer lugar, primero, a continuación se expone, seguidamente, finalmente, inicialmente, posteriormente. De transición, por otro lado, parte, entre otros, y ahí está. Entonces tenemos una distribución. Entonces acá tenemos la distribución de continuidad para añadir ideas, para incluir ideas paralelas, de espacio y tiempo, para concluir, para expresar de cortesía o de certeza, para confirmar, de reformulación y aclaración y explicación, para ejemplificar. Volví, qué pena con ustedes, se me apagó el computador, pero ya estoy acá nuevamente. Pido una disculpa, por favor. Qué pena con ustedes, se me apagó y no me di cuenta. Bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí, señora. Ay, bueno. Bueno, entonces les estaba enviando estos documentos que les va a servir mucho para el apoyo de sus discursos escritos, para que se apoyen. Entonces, cuando nosotros utilizamos conectores, nos estamos, cuando utilizamos conectores, influye mucho influye mucho para ubicar dónde nos está ubicando el lector. Por ejemplo, estamos haciendo una lectura y queremos mirar
¿En qué parte él está finalizando? Entonces debemos mirar cuáles son los conectores que nos ubican en esa parte que está cerrando el texto. Entonces, digamos, si estamos viendo un texto argumentativo, entonces se utilizan conectores apropiados dentro de la argumentación para poder entender cuáles son los párrafos de introducción, cuáles son los párrafos de argumento y contraargumento y cuáles son los párrafos o el párrafo de cierre. Entonces, dice, ubíquese en el párrafo, en que una pregunta puede ser, ¿cuál sería el párrafo que finaliza el texto? Entonces, uno a veces se va para el último y pueda que los dos últimos párrafos nos estén dando a entender que ya está cerrando las ideas de lo que se está hablando en el texto argumentativo. Entonces, a veces uno ubica el último párrafo y busca los conectores y dice finalmente. Entonces, finalmente en ese texto nos está dando a entender qué. Y por último dice, para concluir, entonces ahí hay dos párrafos de cierre y nos están finalizando el documento. Entonces a veces nosotros no analizamos, no analizamos los conectores y los conectores son muy fundamentales para indicar las intenciones comunicativas de las preguntas que nos puedan hacer en tipo IFEX. Entonces aquí, y eso pues también se utiliza mucho, ¿cierto? Para entender también el discurso hablado. Entonces aquí está el documento, se abre perfecto. Es un documento muy bueno que les puede leer, los puede contextualizar mucho más frente al proceso del uso de la intención lingüística frente al, ¿cierto? Entre la pragmática y los marcadores, mire, la comunicación inferencial, lo que se habla mucho en lectura, cuando hablamos de lectura inferencial, cuando estamos presentando pruebas de estado, esto es fundamental para el desarrollo. Entonces, si usted lo interiorizan, lo estudian, a ustedes les puede ir muy bien en una prueba de estado, que puede ser la prueba saber, ¿cierto? Que del IFES que piden para cerrar, o también para las pruebas de examen docente, cuando ustedes se presenten a pruebas, ustedes indagan sobre estos documentos y estudian de manera autónoma, ustedes van a profundizar sobre esas implicaciones conversacionales que a veces se nos presentan. Lo mismo en esa lengua extranjera. Cuando hay conversaciones, audios, debemos tener esas implicaciones conversacionales, analizar. Entonces, estos documentos les permiten mucho eso. Entonces, para eso son los marcadores o los conectores, que ustedes deben afianzar esto para comprender y mucho en la prueba también que ustedes deben de hacer para de cierre de cuando se están graduando, ¿no? Porque la prueba, ustedes deben presentar una prueba internacional y todos estos documentos pues los va a documentar para que interioricen esa lengua extranjera. Bueno, entonces continuamos. Entonces acá le voy a compartir el último. Les documento para que los analicen, los miren y que el español es tan grande y tanto que aprender que a veces uno no tiene cuándo acabar, pero que nos toca meternos en el cuento para poderlo entender y poderlo enseñar, como ustedes que están enseñando una segunda lengua. Entonces, comprometerse aún más en ese ejercicio. Entonces, vamos a ampliar otra vez la imagen. Entonces, marcadores discursivos. Frases que no tienen un significado. Bueno, acá hay un error. Pero lo acomodo. Bueno, no sé por qué me saltó. Entonces, la variación, no, acá es que me pasé para la otra. Permítame, me salgo. Hay un error. Pero los marcadores discursivos son palabras, ¿sí? Un léxico específico, pero que sirven para organizar el discurso.
indicar la actitud del hablante. Esto es lo que les estaba dando a entender ahora. La actitud del hablante y guiar a la interpretación del oyente. Ejemplos comunes en español. Bueno, pues, o sea, a ver, además. Entonces, los conectores que utilicemos, entonces nos van a dar a entender esa pregunta que se nos hace, esas situaciones conversacionales que se puedan presentar en un examen. Entonces, los conectores son puntos claves para la interpretación y las inferencias en las preguntas a ver, o en cualquier contexto que vayamos a presentar un examen. Bueno, en la enseñanza del español como lengua extranjera, los profesores deben ayudar a sus estudiantes a reconocer y a utilizar marcadores del discurso de manera afectiva. El uso correcto de esos marcadores pueden hacer que el discurso de los estudiantes suene más natural y fluido. Los profesores pueden utilizar ejercicios de completación, simulación para practicar el uso de marcadores del discurso en diferentes contextos. Entonces, una tarea buena es eso, utilizar palabras, utilizar un párrafo, quitar los marcadores y mirar qué otro marcador puedo utilizar para reemplazarlo y que sea coherente. Entonces, para eso son los documentos que yo le di. Entonces, si uno practica estos ejercicios, pues va a ser mucho más fácil porque hay pruebas que son así. En las pruebas de inglés, pues tienen como 7 competencias para poder entender. Entonces, ahí viene mucho lo que son conectores para reemplazarlos. Entonces, toca estudiar. Entonces, acá viene, ahora vamos a hacer un punto clave de resaltar, que es la sociolingüística, que es el tema general o el campo de acción más grande del curso. ¿Sí? En todo el curso se desarrolla la sociolingüística y que se divide en lo que ya venimos hablando en la actividad anterior y en esta. Entonces, la variación sociolingüística se refiere a las diferencias en el uso del lenguaje que se están asociadas con factores sociales como la edad, el género, las clases sociales, la región geográfica. La pragmática está estrechamente relacionada con la sociolingüística, ya que las normas pragmáticas pueden variar según el contexto social. Es importante que los estudiantes, ¿cierto?, de lengua extranjera sean conscientes de la variación sociolingüística en el español. Los profesores pueden presentar a los estudiantes ejemplos de diferentes dialectos y registros del español y discutir cómo estos factores pueden influir en la interpretación del significado. Los estudiantes también pueden aprender a adaptar su propio discurso para que sea apropiado para el contexto social en el que se encuentra. Entonces, la sociolingüística, pues, es entender el contexto de las personas. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a un habitante de calle que maneje un discurso como lo maneja un docente. ¿Por qué? Porque el contexto de él es muy diferente a una persona que está en otro rol. Entonces, cada persona en su campo de acción maneja un discurso y un metalenguaje propio para poder llegar a la audiencia. Entonces, ahí uno tiene que entender y empieza a entender los diferentes contextos, diferentes extractos sociales, diferentes profesiones para empezar y entender situaciones y la intención con la que uno habla. Entonces, ya cuando estamos ya en un contexto de una, digamos, una conferencia, entonces, cómo la persona debe moverse por un espacio, utilizar esa proxémica con el auditorio, con las personas que están en el auditorio, ¿sí? Con su público, el manejo de mover
la parte kinésica, ¿cierto? Utiliza sus movimientos, la forma como mira, se dirige. Todo eso hace parte de ese acto de habla, porque el movimiento de las manos, la intención como yo observo, la dirección, los movimientos que puedo hacer o el desplazamiento que yo hago en un escenario, pues influye mucho en la atención de ese público que tengo allí y cómo lo puedo yo captar y cómo lo puedo yo traer para que se centre en mi conferencia o en mi discurso que estoy presentando. Quiero convencerlo frente a lo que estoy haciendo una exposición. Entonces ahí es donde juegan muchos elementos del área del español. Hablamos de la pragmática, de la proxémica, de la parte kinésica, ¿sí? De que yo me voy, cómo me aproximo, todos esos elementos que juegan en el discurso. ¿Sí? Y ya cuando lo hacemos de manera escrita, pues utilizamos ciertas palabras, ciertos conectores, que son los que estaba resaltándole anteriormente, para ubicar esas intenciones que la persona que escribe la lleva con una intención comunicativa y que nos ubica en una estructura de un documento. Entonces, si yo voy a hacer un texto descriptivo, pues debe tener también una forma de cómo voy a describir, qué palabras voy a utilizar de acuerdo al formato que voy a presentar. Entonces, si voy a hablar de parte argumentativa, entonces que utilizar unos argumentos, unos contraargumentos, que voy a tener una tesis, pero hay unos conectores que me ubican al lector para entender en qué parte del texto ya se está ubicando, ya lo está cerrando, lo está mostrando hasta ahora, está haciendo como una introducción a la temática que va a desarrollar. Cuál es el cuerpo en esa tesis, cuál es el tema general. Entonces, todos esos elementos lo vamos a reconocer con esa pragmática que está allí, con el manejo de esos marcadores o conectores discursivos que se manejan dentro del texto. Entonces, creo que esto es como lo más relevante de esta unidad, ¿no? Entonces, acá tenemos ejemplos sobre la variación sociolingüística del español. Entonces, cuando tenemos dialectos, ¿sí? Entonces, como usted sabe que nosotros, el español es uno de los idiomas, se puede decir, más difícil para un extranjero aprenderlo. Dicen que es más fácil aprender inglés que español. ¿No? Aprendemos más fácil el inglés que el español porque pues, el español tiene una variedad y una cantidad de palabras, pues que es tanta la variedad, pues que la gente no logra afianzar tantas palabras y que a veces una misma palabra también puede utilizarse para otros contextos y entonces la persona como que no entiende. Entonces, entender eso es más difícil. Entonces, el profesor de lengua extranjera, ustedes como profesores de inglés que se vayan a enseñar español a otro país, pues deben de tener todos estos conocimientos para que los ubiquen y puedan entender este idioma que es también muy complejo para entender. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Se dice en España, para pedir un jugo se dice, quiero un zumo de naranja. En México y en otros países de Latinoamérica se dice, quiero un jugo de naranja, y en el otro lado dice, quiero un zumo de naranja. Entonces, un zumo, entonces uno dice un zumo, y un jugo, pues nosotros lo entendemos un vaso, ¿cierto? Pero entonces un jugo de naranja, aquí puede ser, pueda que se saque el puro zumo, o puede ser que ese jugo de naranja esté rebajado con agua. Y pueda que ya también se haga igual, pero yo lo entendería que un zumo de naranja es puro el exprimir esa naranja y tomármelo, sin echarle azúcar ni nada. Quiero un zumo de naranja. Pues cuando dicen un zumo de naranja, pues allá se están hablando que es un jugo de naranja como yo pelo en
en una heladería, ir a pedir un jugo, que me lo sirva, entonces pueda que me lo den con azúcar, pueda que le echen agua, nada. Pero si a mí me dicen acá un zumo de naranja es porque es meramente naranja, sin una gota de azúcar, sin nada, ni agua ni nada. Entonces ahí hay unos elementos y un contexto. Pero que si uno mira la similitud, pues tiene la misma intención. De aquí quiero un jugo de naranja, allá decir quiero un zumo de naranja. Entonces, si viene un extranjero español acá y pide un zumo de naranja, pues posiblemente le saquen en un poquito, le expriman una naranja y se lo pasen. Pero lo que realmente quiere es un vaso de naranja. ¿Mm? Entonces ahí están los contextos. Y viene la variación social, que es la edad, las edades, ¿cierto? Como habla la juventud ahora, a un adulto, o como habla teniendo el contexto de, digamos, de Bogotá, que es un cachaco, a un contexto paisa. Entonces los dialectos y las edades también juegan mucho ahí. Entonces esa clase social también. Entonces el lenguaje cambia dependiendo del grupo social o la edad del hablante. Por ejemplo, un joven puede resultar saludar a un amigo, ¿qué onda, bro? Ese es el registro informal. Un ejemplo de formal diría, buenos días, ¿cómo está usted? Registro formal, lo que hablamos ahora. La pragmática enseña a los estudiantes de lengua extranjera a usar cada tipo de expresión según el contexto social. Y ya cerramos el encuentro, la actividad. Entonces ahora quiero escucharlos, quiero que si tienen preguntas, ya habían leído frente a la pragmática, los actos de habla, ya tenían conocimiento, lo habían visto en otro curso. Profe, para complementar me gustaría decir como un poco de mi experiencia ahora en el proceso de prácticas. He notado pues la importancia de usar un lenguaje formal, la importancia de los conectores de pronto cuando uno se comunica, transmite de pronto, he visto que pues llama la atención de los estudiantes la forma en cómo uno habla, con un lenguaje formal, usando conectores. También el lenguaje corporal también es importante como para mostrar ese rol de profesor y que lo tomen en serio. Es importante como tener en cuenta todas esas cosas y pues me he dado cuenta en este tiempo de prácticas y pues me ha servido mucho informarme más sobre estos temas y me parece también importante conocerlo más. Perfecto, muy buena reflexión. Sí, uno cuando empieza a tener ese rol donde va uno al aula, entonces uno tiene que tener una posición y ser muy, no ser como alejarse del estudiante, no, sino tener como ese puesto de respeto para que los estudiantes también lo respeten. Entonces, si uno tiene una confianza, entonces saber dónde lleva usted la confianza con el estudiante, porque se puede malinterpretar, y si el profesor tiene una buena disposición, un buen dinamismo, un buen respeto, la cortesía, la forma de tratar a los estudiantes, todo eso sin ser eh, demasiado confianzudo, ¿no? Porque hay gente que pues confunden una cosa con otra. Entonces le dan cierto tipo de ventajas a alguien y entonces ya dicen, uy, ya el profesor mire cómo le habla a la estudiante, uy, no. Entonces siempre hay que tener una posición de docente a estudiante para que pues no se vea mal, no se vaya a Ok. malinterpretar y buscar otros sentidos, porque la gente siempre está buscando analizar pragmáticamente situaciones o palabras que uno dice. Así es, profe. Y en mi caso, pues que yo estoy viviendo ahora mismo en un corregimiento y pues, mejor dicho, todas las personas nos conocemos entre sí. Y pues realmente no sé, a mí me dicen que pues yo soy un jovencito todavía como para estar en este puesto y de pronto de docente iniciando las prácticas, pero o sea, me ha servido mucho empaparme de estos temas
y pues he mostrado ese papel de profesor. Inclusive yo tengo amigos a los cuales le estoy pues ya acompañando en este proceso de enseñanza y están en los salones de clase, mis compañeros de aquí del barrio y eso, pero yo siempre trato de mantener mi postura, mi lenguaje formal y pues ya ellos me ven como tal, así como representante de un docente en formación y entonces pues me ha servido mucho. Claro que sí. Ya ustedes cuando van al aula, ya ustedes son, no le van a decir el docente en formación, lo ve uno como tutor aquí en en la universidad, ¿no? Pero ustedes ya en el aula, para los estudiantes que están allá, ustedes son los profesores y ustedes ya deben de tener una posición y analizar diferentes situaciones que también se presentan en el aula para que hagan entender a los estudiantes de que hay ciertas expresiones o ciertas situaciones que pueden ellos lastimar a sus mismos compañeros. Entonces ahí es donde el profesor debe tener también ir más allá de lo que el estudiante está diciendo y hacerle entender de que ciertas palabras o ciertas actitudes lastiman a los demás. Porque a veces en esos contextos, en los estudiantes, pues se manejan muchas situaciones y que los estudiantes son astutos y pueden utilizar la ironía también para lastimar a otros. Ellos dicen, no, profe, es que yo lo dije por molestar. No, no, yo lo entendí así, vamos a hablar, lo saca aparte, le busca un espacio, diga, mire, usted hizo esto y esto, y ustedes le argumentan al estudiante eh, las posibles implicaciones que pueden tener ciertas situaciones, para que ellos se lo entiendan. Eso es lo que se busca acá en el curso de lengua materna, que no, entiendan los conceptos, pero que también para qué les sirven en la vida real, porque eso es lo que las situaciones interpersonales son las que más debemos fortalecer en el aula y la parte afectiva. Y esas intenciones que tienen los estudiantes de a veces de decir cosas, lastiman a otros y que a veces pues otras personas pues llegan a la casa, se deprimen, pueden pasar cosas hasta fatales. Y nosotros como docentes debemos tener esa actitud y esa mirada más allá de esas intenciones de los estudiantes para poderles, como se dice, poner un punto final a ciertas situaciones. Exacto, ¿Alguien más? profe. Y también me gustaría agregar la importancia de conocer estos temas, aunque a veces son un poco subestimados porque no parecen importantes, pero tener una postura como docente, manejar un lenguaje formal, ayuda también a que los estudiantes practiquen ese tipo de formalidad dentro del salón, porque si de pronto como docente vamos y entramos como saludándolos como si ellos fueran unos amigos así de acá del barrio, entonces ellos también van a comunicarse con nosotros de esa manera, pero si uno maneja desde la entrada hasta la salida un lenguaje formal, ellos también van a manejar ese tipo de lenguaje de alguna u otra forma. Correcto. Sí, señor. Es así. La posición siempre la debe tener y el docente lo tiene, los estudiantes miden al docente, pero si el docente coge con la confianza y ya porque tienen una amistad, entonces ya se empieza a perder el respeto, entonces ya los demás empiezan, no, el profesor es un bacano, el profesor no quiere hacer la clase hoy, no, el profesor no nos va a hacer la evaluación, bueno, mil cosas que pueden aparecer situaciones en el aula. Entonces, como dice el estudiante, Jesús, sí, siempre hay que ser muy, muy puestos en su lugar, hacer su actividad que corresponde, su actividad evaluativa, su posición, su saludo, su presentación personal también influye mucho en en ese modelo que los estudiantes están haciendo inferencia en uno. Entonces, cómo lo están viendo. Si el profesor llega mechudo, ¿cierto? Con los zapatos sucios, va en bermudas y toda esta presentación que no debe ir, entonces el estudiante dice, pero
pero que me dicen a mí en la formación que no debo llegar con los zapatos puercos, pero el profesor llegó con los zapatos sucios. El profesor llegó mal vestido, entonces yo también puedo venirme con la ropa que yo quiera y el profesor no me puede decir nada porque él no da ejemplo. Entonces, uno siempre va a ser el ejemplo. Entonces, una de las profesiones más observadas y más miradas, pues es la docencia, ¿no? Porque tenemos un mundo de personas alrededor que nos están viendo. Entonces, siempre vivir impecables, llegar puntuales, ser muy aceptivos, ser muy proactivos con lo que hacemos, con lo que decimos, para tener una visión siempre impecable en nuestra profesión. Bueno, yo creo que ya con esta intervención, no sé si alguna de las estudiantes, y hay dos hombres, Julián, y el resto son solo chicas. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiera hablar para cerrar o damos por terminado. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, Daisy, ¿cómo está? Muy bien, sí, señora. Profe, pues mi pregunta no es respecto a este tema, sino que yo no pude presentar el cuestionario de la etapa 2, o sea, de la actividad pasada. Entonces, ¿ahí qué podía hacer? ¿De la actividad pasada o de la que acabo de terminar? De la que acabo de terminar, la etapa 2. Por favor, revisa de una vez. Yo ya habilité. Revisa Vale, si pues, está. Revisa de una vez si ya tienen acceso. Daisy Juliet. dale, profe, estoy aquí revisando. Es que el internet es un poquito lento, entonces me demoro un poquito. Voy a entrar a mirar, a ver si puedo alcanzarle a mirar. A ver. Profe, ya ingresé, pero no No, da la posibilidad de ingresar, no, señora. voy a revisarle entonces. Entonces acá Vale. dice participantes. Quiero entrar acá, lengua materna 2, intermedio. Bueno, voy a poner la fecha de hoy, 4 de marzo, hasta el 10. Se lo voy a habilitar. Entonces, voy a mirar acá, 10. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿O no? No, ¿No? doctora. Ah, bueno, ya estoy compartiendo. Hoy era el curso, ¿sí? Entonces acá dice conexiones. Era esta, ¿no? Conexiones culturales explorando competencia, ¿cierto? Sí, Etapa 2. señora. Entonces Sí, señora. aquí, ¿cómo es su nombre? Daisy Juliet Mora Mora. C. Daisy Juliet Mora Mora. Listo. Entonces aquí ya está. De 4, acá hay un error. Es abril al 10 de abril. Listo. Entonces dice ahora guardar e introducir otra. Ya se fue. Ya guardé e introducí la otra. Acá me tocaría mirar, pero no, yo revisé las notas.
y mire quiénes estaban pendientes y le fui agregando. De pronto usted se me pasó. Ya quedó. Cualquier cosa pues me escribe, pero yo ya la habilité. Vale, profe, muchísimas gracias. Sí, ya acabé de revisar y aquí ya ahora sí apareció. Ah, bueno, de pronto fue que se me pasó. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quedó pendiente para habilitarle la prueba? Sí, A mí, tutora. Ya que estamos, Pepper, profe, sí. creo que yo también. ¿Sí? ¿Y ya miraron si ya les habilité? Yo acabo de mirar Yo y no. sí, no, estoy- Yo estoy Tampoco a revisando mí. también y no, todavía no alcanzo. No, ¿no le aparece, Lizeth? No, No, señora. Estoy recargando páginas también y Bueno, entonces vamos a volver a hacer. Entonces voy a empezar con Andrea, que creo que Andrea llegó primero, ¿cierto, Andrea? Andrea Caterine. sí, Entonces señora. Andrea entonces voy a Caterina. escribir Sí, acá, señora. Andrea, alguien con, Catherine Garzón. ¿la ven? Andrea, Sí, penúltimo. Ah, ya se fue. Esa. esta, abril 10, guardar e introducir otra sección. Ya, Muchas gracias. esperemos que cargue. Por favor, revisa. Ya se fue. Voy con la otra chica, que es Cecilia. sí, Uranis. Uranis Cecilia Forero. Uranis, es acá. No. Ah, sí, es que la escribí fue es con Y. Uranis. Guardar e introducir otra. Listo, se fue. Ahora vamos con Lisette. Sí, Lisette señora. García Vargas. Lisbeth, sí. Ay, no me fijé, ¿es con C? O Z, con Z. B, Lisette, Caiza, Lisbeth Lucía ahí Vargas. está. Guardar e introducir otra. ¿Queda pendiente alguien? ¿Nadie más? Tan raro. Bueno, ya los que me dijeron, pues ya quedó para que revisen. Me dice la otra chica que sí les quedó, entonces ya quedó organizada los otros intentos para que hagan la actividad que no pudieron presentar. Bueno, entonces no siendo más, damos por cerrada la sesión en el día de hoy, deseándoles pues que les vaya muy bien en la presentación del cuestionario las que les habilité y a las estudiantes, a todos los estudiantes pues que venimos en un nuevo proceso de presentar la otra prueba. Entonces la idea es que ustedes interioricen los temas, las lecturas, hagan sus actividades de manera autónoma y después vayan a presentar su examen. ¿Sí? Tienen 2 intentos. Entonces, feliz tarde para todos y nos vemos en un próximo encuentro. Un abracito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao.